Y comenzamos entonces la segunda parte. Habíamos quedado en que entonces este límite se podía calcular, a pesar de que nos había dado error la imagen, pero eso no significaba que el límite no existiera. Y es por eso que era posible calcular el límite haciendo una factorización, después una simplificación, y ahora hemos transformado la función original, la hemos transformado en la función x más 2. De ahí tenemos la opción de volver a evaluar. Y si volvemos a evaluar, ¿qué resultado nos da? 4. 4. Si volvemos a evaluar, nos da 4 como resultado. Lo que implica que el límite de esa función sí existe. Lo que pasa es que en la primera vuelta que hicimos, no era posible determinarlo. Pero al hacer una transformación, sí se podía. ¿Dudas? ¿Consultas? Ahora o callen para siempre, ¿eh? Aprovechen. Profe, una consulta, esta materia es la primera, bueno, una de las primeras clases. Sí, esta es la segunda clase. Hay una materia, bueno, en la clase pasada vimos casi lo mismo. Claro, y vamos a estar repitiendo casi lo mismo, porque son los elementos que vamos a evaluar en la parte 1, salvo con algunas cosas nuevas que vamos a ver la próxima semana. Esa era mi consulta por si había pasado materia antes. No, y todo está en el portal. Las 2 clases que tuvimos están en el portal. Ya, profe. ¿Más consultas? Entonces hay que ver la posibilidad de factorizar y recién sacar el límite, ver esa posibilidad, después colocarlo. Claro, hay que buscar la manera de poder dar solución de manera algebraica al límite que nos están pidiendo. A veces se puede, a veces no se puede. En este caso se pudo y dio 4. Profe, Dígame nomás. ¿Ah? Dígame nomás. Entonces, esta sería un tipo de solución. La otra es darse la vuelta más larga y buscar cómo, hacia dónde se acerca, hacia dónde tiende en una tabla, por ejemplo. Claro. Esta es la forma algebraica. Pero mi pregunta es, ¿Sí? si esto yo lo traspaso a una tabla, ¿Sí? en la tabla con esta forma algebraica no se va a ver ninguna discontinuidad. En la Se va a tabla... ver en un gráfico. Sí, se vería continua. Miren. Claro. Se vería continua. Perdón. Se vería continua, pero no es continua. Por eso mi pregunta, o sea, si usted nos pide ayer a lo mejor la discontinuidad, tendríamos que igual encerrar en la gráfica en un círculo sin nada, sin relleno, digamos, Exacto. en el punto 4. Exacto. Ya. Ven ahí el escritorio, ¿cierto? Sí. Si yo voy ahora al GeoGebra y grafico esa función, como bien dices tú, ¿cómo se llama la función? F de x igual x cuadrado bueno, le voy a poner x por x porque no sé dónde está el gorro acá en el teclado español.
x cuadrado menos 4 dividido x menos 2. Entonces hago enter y esa es la gráfica. Si se dan cuenta, esa es la gráfica. Y como dice el compañero, claro, si yo miro el 2, pareciera que todo esto es continuo. Pero sabemos que ahí justo en el 2 hay problemas. Porque si yo coloco acá, por ejemplo, f de 2 y hago enter, el GeoGebra me responde indefinido. Entonces podemos efectivamente decir que ahí hay una discontinuidad, que al mirar la gráfica quizás no se observa, pero al mirar la función sí se observa, porque hay un denominador que se puede hacer 0. O sea, si yo miro acá, ese denominador que está ahí es 0 en el 2. Entonces voy a tener problemas ahí. Y en el 2, si lo meto a la calculadora, también tendría problemas. Se ve la gráfica, ¿cierto? ¿Ustedes la ven? Sí. Sí. Sí, se ve. Ahora también me conseguí esto para que también podamos trabajar con el emulador de la calculadora. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Ese ejercicio se puede resolver por el método de la tabla, algebraico y gráfico? Exacto. Ah, ya. Exacto. Ahí uno elige el que le parezca más fácil para resolver. Claro. O el que le acomode más. Pensemos en lo siguiente. Pensemos que a ustedes le dan la libertad de poder hacer el cálculo de algún límite. ¿Ya? Les dan la libertad. Ustedes tienen la opción de poder hacerlo a través de una tabla, tienen la opción de hacerlo a través de la gráfica, o tienen la opción de hacerlo de manera algebraica. ¿Ya? Esas son las 3 opciones que hay. Pero si les dicen específicamente, resuelva este límite gráficamente, entonces hay que hacer el análisis gráfico. O resuelva este límite algebraicamente y hay que hacerlo de manera algebraica. Entonces, Lo mismo hay que si aprenderse las 3 formas. hay que aprenderse las 3 formas. Ya. Vamos con otro. Voy a dejar de compartir aquí la pantalla para que analicemos otro límite. ¿Se logra ver la pantalla? Sí. Vamos a compartir entonces. Y vamos a trabajar un límite f calcular el límite cuando x tiende a 5
¿cómo era? Y aquí tenemos de 2x cuadrado menos 50 partido por x cuadrado menos 4x menos 5. ¿Qué pasa si reemplazo en 5? Para saber si se puede de manera inmediata calcular el límite. De hecho, lo vamos a hacer, ¿eh? Lo vamos a hacer acá. Y vamos a colocar 2, 5 al cuadrado, menos 50, era en fracción. Vamos a ocupar al tiro esto. 2 por 5 al cuadrado, menos 50, y abajo sería 5 al cuadrado, menos 4 por 5, menos 5. ¿Qué pasó? Y queda error. Error. Eso da error. Por lo tanto, como da error, entonces hay que buscar una manera. Sale, Simba. Hay que buscar una manera de factorizarlo. ¿Y cómo podríamos factorizar esto? Y nuevamente recurrimos a matemática 1. La parte de arriba quedaría factorizado como 2x más 5, x menos 5. Esa parte de ahí quedaría factorizado de esa manera, Parece que era así. dividido, y abajo quedaría factorizado como x menos 5, x más 1. Profe, arriba no es x menos 50. ¿Cómo me decían, chiquillos? Disculpen. Arriba no es x menos 50. ¿Dónde está haciendo la factorización? No. No. Me confundí. No. Hay diferentes estrategias para poder generar esas factorizaciones. Lo importante es que esos términos que uno escribe ahí cuadren. Es decir, que ese término de ahí con ese término de ahí terminen cuadrando con lo que uno está escribiendo. Ahora,
para poder hacer eso, lo vamos a realizar de la siguiente manera. Una opción podría ser así. 2x cuadrado menos 50, eso es lo mismo que 2 factor de x cuadrado menos 25. Y eso es lo mismo que 2 factor de x más 5, x menos 5. Esa es una forma de hacerlo. Ah, ya entendí, profe. ¿Ya? Esa es una forma de factorizar. Que lo podríamos, esa parte la podríamos guardar y la podríamos poner aquí como una nota a destacar. Después eso cuando se resuelve llegamos al resultado que es 50. Claro. Ese puede ser una forma de factorizar. La otra forma para poder factorizar es que la expresión que ustedes tienen ahí, que la vamos a poner acá, que la expresión, vamos a poner aquí que esta es la primera, una forma de factorizar. La otra forma de factorizar, si ustedes tienen la expresión 2x cuadrado menos 50, eso es cuadrático. Eso es cuadrático. Y por lo tanto, como es cuadrático, esto tiene un A, un B y un C. ¿Se acuerdan que habían unas cosas así en las cuadráticas? Entonces, ese A, B y C, ¿cuánto vale A? 2. A vale 2. ¿Cuánto vale B? 50. No, X. 0. 0. Porque no hay X, ¿cierto? ¿Y cuánto vale C? 50. Menos No. 50. Menos 50. Menos 50. Entonces, con los valores de A, B y C, hay una formulita que dice que escribir esta estructura es lo mismo que escribir, que voy a colocar acá, es lo mismo que decir A, X menos la solución 1, X menos la solución 2. Y la pregunta es, ¿qué es la solución 1 y qué es la solución 2? Y es la solución de la cuadrática. Entonces, como es la solución de la cuadrática, ojo que todo esto es matemática 1, insisto. La solución de la cuadrática se puede realizar de diferentes maneras. Las dos posibles soluciones, po. Que son las dos posibles soluciones. Entonces, ustedes esto lo podrían resolver con la famosa fórmula menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. Podrían resolverlo con eso. Pero si tienen la calculadora, mejor resuélvanlo con la calculadora. Porque con la calculadora, voy a dejar de compartir aquí. Y voy a la calculadora. En la calculadora está el modo ecuación, que es el modo 5. Y la tercera es la ecuación cuadrática. Y ahí dice, ¿cuál es el valor de A, B y C? ¿Y cuánto era el valor de A?
Si me ayudan, porque no lo tengo aquí. 2. El valor de A es 2. 0. 0 Menos 50. Menos 50. y menos 50. Enter. Pongo igual. Solución 1, 5. Solución 2, menos 5. Menos 5. Y ahí están las dos soluciones. Por lo tanto, Ay, qué bueno. si solución 1 es 5 y la solución 2 es menos 5, entonces la solución 1 es 5 y la solución 2 es menos 5. Entonces transcribo acá. Lo voy a colocar acá al costadito. Esto es igual entonces. Esto dice, es igual al A. ¿El A cuánto valía? 2. Paréntesis. X menos solución 1. La solución 1 era el 5. X menos la solución 2. Y la solución 2 era menos 5. Pero el menos menos queda como más. Entonces, si se dan cuenta, también queda. ¿Se escucha entonces? ¿Se vio la última parte? No se vio, profe. ¿No se vio la última parte? No. Ya, reemplazo entonces aquí. Les decía entonces, parece que hay un problema aquí con la conexión. De la última parte. ¿Ahora sí? Entonces, ahí tenemos la factorización, reemplazando los valores, entendiendo que la calculadora nos dio que la solución 1 era 5 y la solución 2 era menos 5, que se puede utilizar ya sea con la calculadora como lo hicimos, o con esa fórmula, como ustedes lo hayan practicado en Matemática 1 finalmente. Si lo practicaron con la calculadora, lo hacen con la calculadora. Si lo practicaron con la fórmula, lo hacen con esa fórmula. A mí lo que me interesa es que ustedes lleguen a esos valores. Llegando a esos valores, en realidad lo que a mí me interesa
es que ustedes hagan ese paso. Eso es lo que me interesa a mí. Que vayan de aquí a acá. De la manera como lo hayan aprendido en Matemática 1 o como se los haya enseñado su profesor. Entonces, si continuamos con el límite, ya podemos ver acá que S se puede simplificar con S. Y nos queda el límite cuando X tiende a 5 de 2X más 5 partido por X más 1. Si yo lo reemplazo, si vuelvo a utilizar la imagen, ¿cuánto da? 3,33. Primero hagámoslo en fracción. 10 tercios. 10 tercios. Esto aproximadamente es 3,3 periódico. Entonces, ese límite, el límite F, sí existe y da como resultado 3,3 periódico o 10 tercios. El límite cuando X tiende a 5. ¿Dudas? ¿Consultas? O sea, el límite no es necesario que tenga que dar un número exacto, sino que No, puede para. ser. Puede ser Porque cualquiera. ellos, o sea, porque yo igual puedo analizar a lo mejor de izquierda a derecha yendo hacia el 3,33 periódico y de izquierda a derecha yendo hacia el 3,3 y podría decir que el límite sería 3. No, lo más probable es que si tú te acercas a 5 por la izquierda y te acercas a 5 por la derecha, Así, ¿verdad? sí, si te acercas por la izquierda y por la derecha, lo más probable es que te dé un número muy, muy, muy cercano a 3,33. Ya, vale. Entonces, el objetivo de hoy principalmente era eso. Utilizar una herramienta para calcular límites algebraicos que están basados en la imagen. Ustedes pueden calcular la imagen. Si existe la imagen, ningún problema. Pueden llegar al resultado del límite utilizando esa herramienta. Si no existe la imagen, no significa que el límite no exista. Significa que van a tener que ver la posibilidad de hacer alguna manipulación algebraica para que esa manipulación algebraica les ayude, en el fondo, a resolver el problema. ¿Ya? Vamos entonces a anotar a los participantes de hoy día. Entonces, esto es miércoles 25 de marzo. Tenemos entonces
Empiecen, de a uno. Rodolfo Contreras. ¿Quién más? Francisco Gestea Norero. Dasme. Francisco Norero. Gestea Dasme. Antonio González. ¿Quién más? Rita Lara. ¿Quién más? Brian Muñoz. José Tapia. ¿Cómo se puede sacar el pantallazo aquí? Ya, quedé en Rita Lara. Después, Brian Muñoz. José Tapia. Brian Muñoz, José Tapia, Cristian Botarro. Cristian Botarro, Josué Oces. Josué Oces. ¿Quién más? Manuel López. Manuel López. ¿Quién más? Nadie más. Profe, estas clases quedan todas grabadas, ¿verdad? Sí, esta queda grabada también, la primera y la segunda parte. Ya chicos, entonces, el próximo lunes les voy a dar una tarea y la van a entregar el próximo lunes. La idea es que esa tarea puedan desarrollar unos límites de las tres maneras: por medio de una tabla, algebraicamente, y por medio de la gráfica. Esas son la tarea que en el fondo vamos a dar. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Y cómo se lo enviamos? Yo, ¿Al correo? yo voy a subir la tarea, todo esto lo estoy subiendo al ambiente de aprendizaje, todo. Sí, mo. Entonces la tarea también va a estar en el ambiente de aprendizaje. Ya, pero ¿se lo enviamos a su correo o ahí hay una plataforma donde podemos entrar y subirlo? No, ustedes mismos en la misma plataforma pueden subir el archivo o mandarlo al correo. A mí no me complica ninguna de las dos. Ya, profe. Vale. ¿Ya? Ya. Ya, chiquillos. Estamos entonces y nos estamos viendo el día lunes. Que esté bien, Listo. profe. Ya, Chao, que estén profe. bien. Chao, profe. Cuídense. Gracias. Saludos. Lávense Chao, las chao. manos. ¿Qué pasa con termodinámica? Lávense las manos, lávense las manos. Lávense la cara también y despailen. Chao, Nestlé. A darme. Bravo.